Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver un tema que me habéis pedido mucho, que son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares van a ser esas fuerzas que se encuentren uniendo las moléculas y existen tres tipos. Las primeras que vamos a ver son las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, también conocidas como fuerzas de Van der Waals. Después vamos a ver las fuerzas de London, que son las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Y ya por último vamos a ver los enlaces o puentes de hidrógeno. Vale, pues empecemos. Las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares. Es decir, que esas moléculas tienen polos, como por ejemplo el monóxido de carbono. En el monóxido de carbono el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese oxígeno va a tirar más de los electrones que se comparten en este enlace. Ya sabéis que en un enlace covalente se van a compartir un par de electrones. Si ese par de electrones se encuentra desplazado hacia uno de los átomos, como en este caso el oxígeno, porque al ser más electronegativo tira más de ese par de electrones, entonces el oxígeno se va a quedar con carga parcial negativa, ¿vale? Porque los electrones con carga negativa van a verse más hacia el oxígeno que hacia el carbono. Entonces, si el oxígeno se queda con carga parcial negativa, el carbono se va a quedar con carga parcial positiva. ¿Qué ocurre entonces si tenemos varias moléculas de monóxido de carbono? ¿Vale? Os dibujo así las moléculas. Entonces, el oxígeno tiene carga parcial negativa, aquí, y los carbonos, como hemos dicho, carga parcial positiva. Esto significa que son moléculas polares, porque tienen polos, ¿vale? Un polo con carga parcial negativa y otro con carga parcial positiva. ¿Qué ocurre con las cargas de distinto signo? Las cargas de distinto signo se atraen. Por tanto, el oxígeno y el carbono van a verse atraídos por una fuerza intermolecular de Van der Waals, ¿vale? Y aquí lo mismo, carga positiva y carga negativa, ¿vale? Se va a crear una fuerza intermolecular entre esas moléculas. Vamos a ver ahora qué ocurre en el dipolo instantáneo dipolo inducido. En este caso se produce entre moléculas apolares. ¿Qué ocurre ahora entonces? Los electrones se van a situar en medio de la molécula, ¿vale? O al menos de tal forma que no se vayan a crear polos. Si por ejemplo tenemos dos cloros, ¿qué ocurrirá? Que ambos van a tirar con la misma fuerza ese par de electrones. Y ese par de electrones normalmente va a situarse por el centro. Y no se van a crear cargas parciales positivas o negativas. Y entonces diréis, ¿entonces cómo se une con otros? ¿Cómo crea las fuerzas de London con otras moléculas? Lo que puede ocurrir es que en un momento dado, como estos electrones, estas moléculas se están moviendo, que esos electrones no se encuentren en el centro, sino que por un instante, ¿vale? Dipolo instantáneo y dipolo inducido, por un instante se encuentren un poco más hacia un cloro que hacia el otro. Cuando ocurre esto, ¿qué va a pasar? Que se va a crear una carga parcial negativa y una carga parcial positiva instantánea en un momento dado. ¿Qué ocurrirá entonces? Imaginaros que hay otra molécula de cloro por aquí. ¿Qué ocurrirá? Que si esta tiene carga parcial negativa y se acerca a este cloro de aquí, lo que hará es repeler a los electrones de este enlace, ¿verdad? Porque la carga negativa y la carga negativa se repelen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a echar estos electrones un poquito hacia el otro cloro, creando aquí carga parcial negativa y aquí carga parcial positiva. Entonces en este se ha producido en un momento, en un instante, una carga parcial negativa en un lado y una carga parcial positiva en el otro, y eso ha hecho que induzca también un dipolo en otra molécula, ¿vale? ¿Veis que ahora en esta molécula también se crearía un dipolo debido al que ha inducido esta carga de aquí? Y entonces esas fuerzas son muy débiles porque son en un momento dado, ¿vale? Este volvería otra vez al centro, este podría haber inducido ahora a otra molécula de cloro, inducido un dipolo en otra molécula de cloro y este positivo. Estas fuerzas entonces son momentáneas y son muy débiles, ¿vale? Pues como veis, este volvería otra vez a su sitio, este también, pero en cualquier otro momento podría volverse a inducir un dipolo instantáneo en uno de ellos. Entonces estas fuerzas que se crean entre moléculas apolares son lo que se llaman fuerzas de London. Perfecto. Y ahora vamos a ver los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno los separamos de estas fuerzas, puesto que son mucho más fuertes que ellas. Tampoco son tan diferentes, pero en cuanto a fuerza sí que son muy diferentes, por tanto los separamos. Los enlaces de hidrógeno son aquellos que se dan entre un hidrógeno y un átomo pequeño y muy electronegativo.
Y esto, que sean pequeños y muy electronegativo, lo cumplen el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. ¿Vale? Si os dais cuenta, en la tabla periódica, si estos son los gases nobles, estos son los 3 más hacia la derecha, más hacia arriba, ¿vale? Nitrógeno, oxígeno y flúor. Pues estos con el hidrógeno van a formar enlaces de hidrógeno que son mucho más fuertes que el resto. Un ejemplo claro es el agua. Vale, aquí tenemos una molécula de agua. Quiero que quede claro que en una molécula de agua el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno es un enlace covalente, no es un enlace intermolecular, ¿vale? Es un enlace intramolecular. Esto no es un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es, si hubiera otra molécula de agua, es esta fuerza, ¿vale? Entre moléculas de agua. Esto una molécula de agua y esto otra molécula de agua, esto sí que sería un puente de hidrógeno, ¿vale? Un enlace entre moléculas. Pero este enlace de aquí, eso no es un puente de hidrógeno, eso es un enlace intramolecular, intra, no inter, ¿vale? Intramolecular, de dentro de la molécula. Y es un enlace covalente, ¿vale? Entonces, los enlaces de hidrógeno, igual que todos estos, se producen entre moléculas. Visto esto, vamos a ver ahora por qué este enlace es tan fuerte. El oxígeno, como hemos dicho, es muy electronegativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tirar mucho de los electrones hacia sí. De estos pares de electrones que comparte, va a tirar mucho hacia sí. Entonces se va a quedar con carga negativa. Y los hidrógenos se van a quedar con carga positiva. ¿Qué ocurre ahora? Que en otra molécula de en otra molécula de agua va a pasar lo mismo. El oxígeno con carga negativa y los hidrógenos con carga positiva. Y ahora estos, ¿qué va a pasar? Que por fuerzas electrostáticas, ¿vale? Por cargas positivas y cargas negativas, igual que ocurría en estos, que por las cargas positivas y las cargas negativas se van a atraer formando un enlace de hidrógeno. ¿Vale? También se podría unir este oxígeno con un hidrógeno de otra molécula de agua. ¿Vale? De esta manera. Y estos son los enlaces de hidrógeno, que son mucho más fuertes que el resto. En cuanto a las fuerzas de los enlaces, el enlace de hidrógeno es el más fuerte. Después vendría el enlace dipolo-dipolo, como veis es un dipolo permanente, entonces puede crear fuerzas intermoleculares más estables que las que forma el dipolo instantáneo dipolo inducido. ¿Qué ocurre? Estos dos, el monóxido de carbono y el cloro diatómico, se encuentran en la naturaleza en estado gas. ¿Por qué? Porque para romper estos enlaces de aquí hay que aportar, digamos, no mucho calor, no hay que aportar tanto calor como hay que aportar para romper este de aquí. Por eso el agua, a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido. El agua en estado líquido y esto es en estado gas. ¿Por qué? Por los enlaces de hidrógeno. Porque este enlace es mucho más fuerte. Entonces, para romperlo hace falta aportarle mucho más calor. Sin embargo, estos no. En cuanto le aportas un poco de calor, ¡pum!, las moléculas se separan y ya se encuentran en estado gas. ¿Vale? Las moléculas serían esto. Esto se separaría de esta y se separaría de esta. Y se romperían estos enlaces de aquí. ¿Vale? Aquí lo mismo. Se romperían estos enlaces y quedarían las moléculas de monóxido de carbono. Tener claro que no quedaría un carbono y un oxígeno separados, ¿vale? El carbono y el oxígeno sí que estarían juntos, pero sí se separarían del resto de carbonos y oxígenos. Vale, chicos, pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayáis entendido y ya sabéis, si tenéis cualquier duda me podéis dejar un comentario y en cuanto puedas contestaré. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta entonces.